Bueno, ya con el oscuro panorama presentado por el diputado Cabrera, previo a la pausa, con el asunto de la AFP, por supuesto oscuro para la clase trabajadora, él tiene ahora algunas recomendaciones, quedó usted, ¿verdad?, de decir que tiene algunas propuestas. Sí, mire, yo tengo una propuesta que se ha estado viendo en algunos países, específicamente en Perú, y, y la otra que es de fondo. Hay una, yo pienso que, Héctor, que como va el sistema, definitivamente que no va a presentar pensiones dignas, que las estimaciones que se tienen es que no superará, la gente puede salir de ahí durante sus 30 años y sus 25 y sus 30 años y va a salir con un 25 a un 30% de su salario. Para que la gente tenga una idea, el que gana 10,000 pesos, terminó ganando 10,000 pesos, va a ganar 2.500. 2,500, le van a dar de pensiones. El que gana 20,000 pesos va a 5,000 pesos. Así es, eso es lo que va. Esas son las estimaciones que se tienen aquí. Pero después que usted dura 25 y 30 años. Porque eso es lo que está pasando en Chile, que se lo inventaron ellos. Pero esa protesta que están ahí, o sea, no es invento. Si usted que inventó el sistema está pasando por eso. Y aquí, porque usted que es un copy-paste, porque si usted estuviera actualizándola, estuviera en eso, mira, allí se quedaron atrás, pero nosotros estamos en esto. Tomamos las previsiones del lugar y hemos hecho esto para que eso no fuera así. INSIPEN, que es el organismo regulador, que lo supervisa, es superintendencia de pensiones. Ahí no se está haciendo nada de eso. Ahí no se ve eso. Cada cierto tiempo van por tanto. Lo único que hacen es que publican el boletín. Y eso es lo que yo leo, ese boletín, y ahí que me salen todas esas estadísticas, porque si estuvieran analizando eso que dice ahí, estuviéramos alarmados. Solamente un 10% de la gente dice eso, cuando yo lo sumo, ha acumulado los 14 años de cotización del sistema. Es decir, el sistema lleva 14 años. Para que tú puedas ser pensionado, como dice la misma ley 87-01, que tiene que tener 360 meses de cotización para pensionarte por vejez, 360 meses, 30 años. Tiene que hacerlo de manera consecutiva, no te puedes salir ni entrar del mercado, oye. Tiene que ser así, pero no vamos por ahí. ¿Tú sabes cuánta gente nada más han hecho eso? Van por ahí. El 10% de todos los afiliados, es decir, unos 180,000 personas. ¿Y el resto? El resto tendrá entonces que esperar, no 30 años, sino 31, 32, 33, que tú se lo sumas. Es decir, que tiene que ser pensionado después de los 60 años, tú tienes que trabajar 5 años más, 10 años más. ¿Y quién te va a tener a los 70 años en un trabajo? Eso va a ser un problema para el Estado, porque al fin y al cabo es el Estado el que va a cargar con todas esas culpas. Excelente, don Héctor Cabral. Ahí lo dice, la responsabilidad del Estado, lo dice la ley. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, una es que un 25, yo quiero que la gente pueda retirar de su fondo de pensión, pueda retirar hasta un 25% de su fondo de pensión para el inicial de una primera vivienda. El gobierno está abriendo oportunidades, el Banco Central que ha liberado encaje, para que pueda la gente... Vivienda de bajo costo. Vivienda de bajo costo, pero hay que coger un préstamo y pagarlo. Claro, sí, claro. Pero la gente tiene problemas con el préstamo, ¿sabes por qué? Sí, porque no llega. Y hay que buscar el inicial, y hay que buscarlo. Y hay que buscar el inicial, claro que y no aparece. Sí. ¿Y por qué entonces que la misma ley 87-01 dice que se puede para desarrollar el mercado inmobiliario, dice la ley, tú puedes invertir los fondos de pensiones en eso, en vivienda, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes serían que lo prestarían? Lo prestarían las AFP, facilitarían el dinero a los constructores. ¿Para qué? Para que lo faciliten a la gente, pero sería como quiera que tú tienes que coger un préstamo y pagar intereses
por tu dinero que tú tienes ahí. ¿Qué yo planteo? Que se pueda liberar un 25% de tu fondo. Sí, de su cuarto. Porque cada quien tiene una cuenta individual. Sí, El camarógrafo que está aquí y el director sí. tienen una cuenta individual en una FP y tienen un fondo. Y yo digo que a partir de 5 años, todo el que tenga 5 años de cotización un mínimo, pueda liberar de ahí un 25% que no tiene ni que tocarlo, se le transfiere a esa primera vivienda o a un primer terreno que tú hayas comprado, Claro. o a un crédito hipotecario que tú hayas pedido para esos fines. Una Y solución eso alivia, habitacional. no es la cuestión de la pensión, eso alivia al que está vivo, Claro. porque se van a morir y no van a tener nada. Y, no, Sí. y ni siquiera Se van a su deudo morir. le va a dejar nada. No, porque es un problema todavía terrible que el que se muere para conseguir una pensión de sobrevivencia, porque yo le estaba diciendo Sí, ya ahorita, usted lo explicó Yo le- claramente. eso hay que hacerlo. El segundo tema. El segundo es que yo pienso que el problema de fondo es que el país debe gastarse, debe disponer de una pensión, de un sistema de pensiones mixto. ¿Qué es eso? Eso es que no abandonemos el sistema de capitalización individual, pero que retomemos el de reparto, el del gobierno. Y que esa sea la base, no que la base sea sino que el de capitalización sea el complemento. Eso es. Que sea el de reparto, el gobierno, el responsable, de darte por lo menos una pensión base. ¿Hasta dónde yo lo pongo? Todo el mundo debe cotizar, todos los trabajadores, al sistema de reparto. Eso te va a garantizar una base, un 40%, digamos, y todo el que gane a partir de 2 salarios mínimos, entonces es que puede cotizarle a la AFP. A la AFP. Eso te garantiza, tú proteges al trabajador más débil, al de los de menos recursos. Porque es, Héctor, que la base de la pensión es la cantidad que tú acumules. Y si tú no acumulas mucho, tú tendrás una pensión o no la tendrás. La vas a tener del tamaño de lo que acumule. Aquí es, no importa que acumule, sino tiene 20 años en el Estado, pues usted tiene una pensión de un 40 o un 50. Claro. Ahora, como usted tenía unos ingresos por encima de eso, de los 2 salarios mínimos, también. usted pudo cotizar, usted tiene esos 40 seguros y usted cotiza a la AFP y de allí le dan otra pensión Claro. que le puede sumar a usted un 65, un 60. Esa es la idea. Yo no me estoy inventando nada. La AFP que tienen unos técnicos ahí saben lo que yo estoy diciendo y los especialistas saben lo que yo estoy diciendo porque eso lo practican en Uruguay, que es un sistema verdadero de protección social. Lo hacen en Costa Rica y El Salvador sometió un proyecto de ley que va en busca de eso, incluso sobre los 2 salarios mínimos. Allá en Uruguay es a partir de cierto salario Sí. que opera. Entonces, donde quiere lo mismo, pero usted no puede tener. Colombia, por ejemplo, no es mixto, pero no sobre a partir de, sino el que tú quieras. Yo me quiero quedar en reparto, me quedo en reparto. Quiero ir a privado. De ¿no? libre elección. ¿Y aquí? No, a la cañona. Por decreto. A la cañona. A propósito de eso, ¿cómo va el proyecto sometido para todo esto de la seguridad, de la Ley de Seguridad Social de modificación? Pero hubo reuniones y de todo. Eso llegó ya al Congreso. Sí, llegó. Llegó. ¿En qué año que estamos? En el 17. 17. En enero yo. Pero lo retiraron de una vez. O sea, llegó y lo devolvieron. Y él no era de que para corregirle alguna cosita. Para corregir lo que está mal. Pero, Tomaban 8 meses entonces, parece. sí, pero no creo que eso. Mira, Héctor, mientras estén de manera responsable, lo digo, todo el que esté hablando de hacer una reforma a la ley 87-01 de manera integral, no quiere que se haga nada. Porque vean acá, usted sabe los intereses que hay en, en pensiones. Y usted sabe lo que hay en salud. Y si usted lo quiere juntar y Me resolver dicen todo unos junto. amigos que son funcionarios del gobierno y algunos amigos del sector
laboral que fueron ahí, que ahí las discusiones, cada vez que hablaba uno de representante de Pero venga nada acá. más decía, no, porque esto afecta a los míos. ¿Y cómo usted junta salud? Fue una asamblea que convocaron. Sí. ¿Cómo usted junta salud con pensiones? O sea, usted no quiere que se resuelva nada. Sí. Y además, yo siempre he dicho, o sea, si usted tiene un tema de discusión y usted lo hace en una asamblea, usted no quiere resolver nada. Eso es en estrecho que se discute. Entonces, pero me da mucha pena eso. eh, Porque yo no creo que eso se vaya a presentar por ahora, ese proyecto. pero yo no sé, quizá a usted como un ciudadano de a pie, aunque es un congresista, no le pongan caso, pero quizá ya a lo del listín con esta, ¿verdad? El listín diario, quizá. A lo mejor el listín quizá. tiene Y usted dueño. feliz. A lo mejor tiene dueño. Y usted feliz, ¿verdad que sí? Y a Porque lo a mejor usted tiene- al fin y al cabo lo que le interesa es que se Sí. resuelva el problema, no ni siquiera No, pero no que ni que siquiera hablen que conmigo. le ni reconozcan nada. ningún. No, pero ¿y para qué? A mí no me Sí. interesa eso. Pero a lo mejor el listín tiene dueño. Sí. Ni lo llamen. Pero venga acá. Vamos a- Dueños. Ah, bueno, sí, tiene dueños. Eh, Pero la realidad es que nosotros hacemos esto aquí con un poco de humor, por no decir la impotencia que nos embarga, porque es muy probable que quizás el diputado y yo, uno esté, qué sé yo, guardando su chelito para su medicina y su cosa, su ahorrito y su qué sé yo qué, quizás podamos sortear, porque el viejo lo que necesita es para su pastilla y lo poco que se come, ¿verdad? Pero y la gran cantidad de trabajadores que no pueden tener un ahorrito y que ese es su ahorro y que después al final del camino, con otro componente, que tampoco hay el asunto este de seguro médico, porque ese es bueno, un si los pensionantes, quédate sin seguro. sin seguro médico. Aquí, que a propósito en el propio Estado Dominicano, estuve conversando con la gente de los profesionales agropecuarios y me dijeron que hay una gran cantidad de ingenieros agrónomos y de agrónomos que se niegan a pensionarse aunque tengan 80 Claro. años y con enfermedades, inclusive cáncer, porque dicen que si se pensionan entonces pierden el seguro ¿Lo pierden? médico. Y ese es un drama. Qué injusto. Eso es Qué injusticia. gente que está todos los días y que ha tenido 50, 40 años metido y asesorando a los productores para todo lo que nos alimentamos, que a la hora del none esa persona no pueda ni siquiera con un padecimiento estar tranquilo en su casa, porque si está, no tiene, entonces tendrá que salir a pedir para las medicinas y para esto. Me queda un minuto para despedirme. Dele para Le voy a decir, mire, yo quiero apelar a los empresarios de este país. Para que ellos mismos, desde ellos mismos salgan. Los dueños de las AFP, que salga una reforma y que entiendan eso. Nunca me olvido cuando estudiábamos a don Juan, cuando don Juan nos hablaba de la clase gobernante y de la clase dominante, y nos hablaba de su diferencia. Nosotros no podemos seguir, los empresarios no pueden seguir venciéndose uno al otro. Hay que cuidar el sistema. Y ese es un tema para cuidarlo, no para que se estén derrotando uno al otro, porque a la larga van a derrotar el sistema. Y el sistema hay que fortalecerlo, como decía Héctor. Entonces, pónganse de acuerdo, júntense y sepan que ya está bueno, que hay que hacer una ley, que hay que modificar este sistema para que los que han trabajado, los que han ayudado a construir este sistema que tenemos, este país en desarrollo, que se ha desarrollado, que ha avanzado, hay que redistribuirle mañana algo para que por lo menos tengan y se mueran más tarde. Usted obviamente le ha dicho a los empresarios, naturalmente usted no va a hacer un harakiri porque usted es dirigente del PLD. Yo lo que no creo es que el PLD, que el pueblo le ha dado poderes y que ha hecho cosas extraordinarias en muchas áreas, como que a veces faltaría como un poco de decisión y de coraje en los gobiernos que ha tenido el PLD
a cometer cosas que simple y sencillamente es de sentido común. O sea, este asunto de las pensiones, esto es un asunto que el Estado, a donde hay tantos Sí. intereses económicos, el Estado tiene que decirle, oígame, vámonos a poner de acuerdo, ganen, pero ustedes saben que hay una responsabilidad con la gente que está cotizando y de alguna manera, si ustedes no pueden, entonces nosotros a través de los mecanismos que la Constitución y las leyes ponen a disposición del Estado para regular eso, porque de eso es lo que se trata, ¿verdad que sí? Ciertamente, Víctor. Porque no es que todo el mundo sabe la voracidad que existe en los mercados, entonces, pero el Estado en algún momento se supone que es el equilibrio. Así es que además de los empresarios, el PLD como partido, estoy hablando, su liderazgo, Así que es. vean esto, porque no le luce que después esto se desarrolló en sus gobiernos y dejaron que esto pasara. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.